Hola, hola amigos desde la selva, su podcast, esperamos que se encuentren bien, nosotros lo estamos. Nuevamente reencontramos aquí en un capítulo más. Hoy nos encontramos en la Plaza Ramón Castilla. Exactamente, vamos a asistir a una presentación de libros que va a llevar a cabo la editorial Tierra Nueva, aquí en El Cauchero. Nuestro amigo Jorge nos acompaña hoy, como siempre, y vamos a estar disfrutando de esta presentación de libros de autores loretanos. Nosotros sabemos que se da poca cabida a la cultura, a la literatura, más aún en este contexto de pandemia aquí en la ciudad de Iquitos, pero hoy vamos a asistir a esta presentación, como les mencionaba, pero antes vamos a estar preguntando a algunas personas por aquí, por la plaza, cuál es el último libro que han leído. Esperemos tener respuestas diversas, esperemos que no se asusten, no nos teman, como lo sabemos decir cuando nos encuentran en las calles. Y sin más que decir, vamos a empezar esta nueva aventura. Muy bien amigos, aquí estamos con nuestro amigo Samuel Rodríguez, a quien le vamos a estar haciendo unas preguntas. Amigo Samuel, queríamos consultarte, ¿cuál es el último libro que has leído? Bueno, el último libro que leí exactamente, bueno, en ese aspecto ha sido de un periodista que habló sobre la historia política de Martín Vizcarra, El perfil de lagarto. Y lo interesante es ahí ver principalmente el pasado político del expresidente y cómo hay cosas que uno nunca sabe, uno no conoce, justamente ahora que estamos pasando una coyuntura política bastante fuerte. ¿Qué es lo que esconde cada político a veces que intenta llegar a un cargo y muchas veces cómo ese cargo le puede convertir en algo que él ni siquiera pensaba en un principio? ¿Pero crees que toda la lectura en este caso ha sido un material objetivo por parte del autor? Del señor Carlos Tafur, el autor, me parece que ha sido una investigación en la cual él de primera mano ha recopilado, porque he ido a Moquegua, a personas que han conocido a Martín Vizcarra, sus orígenes políticos y también familiares. Y tengo la impresión de que hay una especie de revanchismo personal entre el autor y el expresidente Martín Vizcarra. Eso es algo que he notado en algunas páginas del libro porque hace mucho énfasis en su personalidad y eso es algo poco usual en un autor, ¿no? Que se fije demasiado en la parte interna de una persona investigada, muy aparte de otras cosas, ¿no? De lo que él hace, pero fijarse en detalles bastante intrascendentes, como que a Martín Vizcarra en el colegio no le gustaba tener el pelo ondulado y le gustaba laciarse. O sea, eso ya no tiene nada que ver con la investigación misma, ¿no? Es un caso que pongo, pues, ¿no? Sí, precisamente por eso te hacía la pregunta. Hay que creer que, como se titula Perfil del lagarto, pues ha tenido que ahondar también en esos temas, como tú dices, un tanto intrascendentes, ¿no? Y que no le dan tal vez mucho realce a la literatura en sí, a la literatura periodística en sí. ¿Qué tal amigos de la selva, su podcast? Acá seguimos también con un viejo amigo, con un camarada de las épocas universitarias, Luis Vargas. Le vamos a hacer unas cuantas preguntitas nomás para saber, ya sabemos que estamos ahorita en la presentación de los nuevos libros de la editorial Tierra Nueva. Y por eso la pregunta que nos damos ahora. Luis, ¿cuál fue el último libro que has leído? El último libro, Pensando a la derecha, de Antonio Zapata, ¿no? Y más o menos de qué trata el libro. Bueno, es un libro político, creo yo. Claro, bueno, Antonio Zapata es un historiador. Pensando a la derecha trata más que todo de interpretar cómo es el pensamiento de la derecha peruana, ¿no? Y por lo cual Antonio Zapata hace una descripción de las principales fuerzas políticas, ¿no? Ya sea del APRA, también del comportamiento de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que en ese tiempo pues, estaba operando por el cambio, ¿no? Hace un análisis compilatorio de toda esta forma de cómo va pensando la derecha peruana para poder plantearse más adelante alternativas frente a esta ideología que ha dominado casi 30 años en el Perú, ¿no? Ha implantado un modelo pues, económico, ¿no? Que ha logrado superar algunas cosas, pero de que también tiene grandes dificultades en el tema de redistribución, ¿no? Muy bien amigos, seguimos aquí en El Cauchero, previas a la presentación de los libros de la editorial Tierra Nueva. Estamos aquí con nuestro amigo Bruno, a quien le vamos a preguntar lo mismo, ¿no? Vamos a seguir ahondando en esta pregunta. ¿Cuál es el último libro que has leído, amigo Bruno?
Bueno, el último libro que leí fue La niña del azúcar, de un autor regional, y actualmente estoy leyendo el libro Hostal Amor de el autor regional Cayo Vázquez, así es. Genial, La niña del azúcar de Javi Velázquez, ¿no? También autores loretanos ambos, al igual que Cayo Vázquez. ¿Qué impresiones de La niña del azúcar? La verdad me dejó con bastante suspenso, un trama que te conecta de principio a final, y inclusive le hablé al autor por Facebook pidiéndole la segunda parte porque es incierta. Para mí quedó incierto el final, ¿no? Genial, un dato que te puedo comentar es que de La niña del azúcar se ha presentado en teatro. He tenido la oportunidad de ir a ver y fue espectacular realmente el montaje que hicieron. Y bueno, no sé, también en cuanto nos mencionaste Hostal Amor, ¿cuáles son tus impresiones en lo que vas del libro? Bueno, Hasta el amor es un libro que leí la primera parte hace unos años y me quedé con esa impresión. Y bueno, desde ese momento comencé a buscarlo, pero medio que ahora es muy difícil encontrar un libro ¿no? Pero fue hace poco que por Facebook vi que están sacando una edición del año 2021, entonces pude comprar y ahorita ya voy por la mitad. Un libro muy sexual, por así decirlo, que narra muy bien la vida como es aquí en la ciudad, ¿no? Genial, amigos, seguimos aquí coberturando esta presentación del libro, como ya lo mencionamos, de la editorial Tierra Nueva, y estamos aquí gratamente acompañados de nuestro maestro Manuel Martí Corena, a quien también le vamos a sacar algunas preguntas respecto a la literatura en sí. Profesor Martí Corena, buenas tardes. Queremos preguntarle, ¿cuál es el último libro que ha leído usted? Y justamente lo que he leído este último libro es Tierra de Orate de Patrick Flores, de Pareja Flores. Genial, de nuestro amigo Patrick Pareja, ¿no? Que justamente va a presentar su libro Tierra de Orates. ¿Y qué expectativas en cuanto al libro? ¿Cuáles son sus impresiones? Y aparte de eso, he leído este otro libro que también es de cuentos. Vamos a ver un ratito el título. El escritor infame de Werner Bartra, Padilla, ¿no? Referente a cuentos, hay que saber que el cuento es narración y tiene sus propias leyes, son las leyes estrictas en el cuento, de tal manera que hay que cumplir. Entre ellas, en nuestros días, debe ser breve. Normalmente en nuestros días los cuentos son media página, 5, máximo unas 10 páginas, ¿no? Esa es la característica, debido a que el apuro en que vive el ser humano se ha reducido antes había cuentos de 40, 60 páginas, ahora no. Es una característica. Otra característica es trata sobre temas cotidianos, cualquier tema cotidiano. Antes no era así, ¿no? Eran temas que llamen la atención, excepcionales. Entonces estos dos libros que he leído tienen esa característica, la de ser breve y la de presentar temas cotidianos. Muy bien, amigos, continuamos aquí recopilando algunas preguntas sobre literatura. Nos encontramos con nuestro amigo escritor Jorge Rojas, a quien estamos volviendo a ver después de mucho tiempo. Es muy grato realmente encontrar el lugar, en este caso el Cauchero, lleno de autores loretanos, ¿no? Amigo Jorge, la pregunta de rigor en esta tarde es: ¿cuál fue el último libro que leyó? Bueno, ahorita estoy leyendo internacional, todo lo que sea. Estoy leyendo El elefante de Saramago, y es una linda obra. En estos días, por esta pandemia, pues no se ha permitido leer muchos libros, ¿no? Y eso de alguna manera viene a contrarrestar lo que ha sido esta tragedia que ha vivido y sigue viviendo la humanidad. Y eso quiere decir que ante grandes problemas hay que buscar grandes soluciones también, para poder, digamos, contrarrestar, como te digo, la vida cotidiana, para no ser tan trágica, porque si no, pues vamos a morirnos de desesperación, nos vamos a deprimir, y nosotros los que leemos tenemos una gran ventaja. Nunca nos dejamos apabullar por las circunstancias, todo lo contrario, buscamos canales de tal manera que nos permite, pues, siempre salir airosos
optimistas, porque al fin y al cabo el hombre una vez nada más muere y esa es una ley de la vida que hay que esperar, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Seguimos acá en el Cauchero y como pueden ver estamos con uno de los presentadores, los flamantes escritores ahora, con Patrick Pareja, que nos va a hablar un poco sobre su libro, pero antes de eso vamos a preguntar lo que estamos preguntando a todo el mundo, y es, ¿cuál ha sido el último libro que has leído, el que has acabado? Ya. Los Inocentes de Reynoso, releído en realidad, por la necesidad que tenía que hacer un comentario para la revista donde publicó. Y estoy hablando después de 3 días. Ahorita estoy leyendo otro que es Los Miserables, acabando ya. Son 2 tomos. ¿De Víctor Hugo? Sí, de Víctor Hugo. Estoy en el 2.º tomo y al mismo tiempo estoy leyendo Ximena de 2 Caminos, de Laura Riesco. Yo siempre estoy acostumbrado a leer cosas al mismo tiempo. Claro, sí. Esa es una costumbre. Así que no hay que dejar leer, ¿no? Claro, pero en este caso, Los Miserables, volviste quizás a descubrir algo nuevo, porque los personajes ahí son variopintos y algunas frases son muy interesantes en ese libro. No, lo que te dije que releí fue Los Inocentes. Los Inocentes, Los Inocentes, claro. Sí, lo que pasa es que el lenguaje de Reynoso lo leí cuando tenía 15, 16, 17 años, recuerdo. Y era un lenguaje un poco audaz, ¿no? Y había que tener cuidado con las técnicas que utiliza. Cosa que yo no me había fijado en la primera vez que había leído, ¿no? Porque era un lector inexperto. Pero ya con esta nueva lectura he descubierto muchas cosas valiosas, ¿ah? En cuanto al manejo del lenguaje y al tecnicismo y a la forma como va contando y narrando a veces cosas que se mezclan, ¿no? Por ejemplo, la música o un cuento dentro de otro, ¿no? Y cosas así, el narrador incluso que le están interrogando, pero él en su mente no va planteando para el lector todo, pero no para el momento, para el momento que está acusado. Creo yo que es un libro ya, un clásico de la literatura, es la literatura peruana, y lo he disfrutado mucho más. Todo el libro en realidad, cuando tú le agarras por segunda vez, sí te ha gustado antes, y la segunda vez que lo tomas, encuentras muchos aspectos que la primera se te ha ido, ¿no? Ahí he encontrado esas cosas que realmente son muy valiosas. Muy bien, amigos de La Selva, su podcast. Seguimos aquí en la presentación de los libros de la editorial Tierra Nueva. En estos momentos, como podrán ver, y para los que no pueden ver, les vamos a comentar que de fondo tenemos el estrado principal donde se están presentando los libros. En este momento está Paco Bardales hablando sobre el libro de uno de los escritores que están presentando aquí sus libros. Ya hemos escuchado la presentación del libro de Patrick Pareja, de nuestro amigo Werner Bartra también. Así que como han podido ver durante toda esta nueva aventura que hemos emprendido, hemos venido preguntando a los asistentes cuál era el primer o cuál es el libro que vienen leyendo por ahora. Entonces, amigos de La Selva, su podcast, a seguir leyendo, a seguir disfrutando de la literatura, que es realmente muy importante, ya que nos puede transportar a mundos inimaginables. Así que, como siempre sabemos decir, síganos en en nuestras redes sociales, en Facebook, Spotify, Instagram, YouTube. Sigan a De La Selva, su podcast, que gracias a ustedes vamos a seguir creciendo y nuestro canal va a poder llegar a más personas. Nosotros somos De La Selva, su podcast.